los rincones de Latinoamérica atesoran este manjar envuelto en hojas. Nos conecta con nuestras tradiciones y con los sabores de las ocasiones especiales en el hogar. Los hay desde muy clásicos de masa de maíz con relleno de pollo, cerdo y vegetales, hasta las más audaces fusiones culinarias en las que la masa es de chocho o verde. Lo cierto es que siempre hay un tesoro dentro, y es que no son solo envueltos, son una celebración a la memoria. Ya se nos hace agua a la boca con la llegada de los tamales. La historia de los tamales es también la historia del mestizaje, una mixtura entre tradiciones prehispánicas con la influencia de las naciones europeas. Es un alimento cuyo origen se disputa entre distintos países. Sin embargo, varios historiadores señalan que pudo prepararse inicialmente en la zona central de México, donde nació el maíz. Tamal proviene del vocablo náhuatl tamali, que significa envuelto. Servía para agradecer a los dioses por la fertilidad de la tierra y como ofrenda para los muertos. Existen más de 500 recetas de tamales en ese país, gracias a su diversidad gastronómica. Llegamos al centro del continente y estamos en México con los sabores tradicionales. Y bueno, la técnica de nixtamalización es súper importante dentro de la cultura mexicana. Entonces el maíz como tal ha pasado por un proceso de cocción con cal, que se conoce, entonces es para poder pelarlo. Se desprenda esa telita que recubre el maíz. Una vez que tenemos eso, lo molemos y obtenemos esta harina de maíz. Y vamos nosotros a utilizar igual el mismo hilo conductor, la manteca de cerdo, el maíz, pero acá tenemos una diferencia bastante interesante con el uso de sus ajís o de sus chiles, que son estos chiles secos que tenemos en la parte de acá. Bueno, vamos a empezar a tatemar el tomate y la cebolla y que tomen esos sabores ahumados. Vamos a licuar con los chiles que están previamente hidratados y cocidos. Voy a agregar un caldo de pollo con esta harina de maíz nixtamalizada que está molida. Vamos ahora a cremar la manteca. Vamos a agregar sal. Y ahora vamos a agregar de a poco nuestra masa hidratada. Esta es una hoja de plátano y les hemos pasado un poquito por el fuego para poder desinfectarlas. Vamos a poner el tamal. Estamos agregando el pollo y vamos a poner nuestro recado, ese adobo que le dé el sabor un tanto picante y muy característico mexicano. Vamos a cerrarlo y lo vamos a amarrar. Vamos a cocinarlos al vapor durante aproximadamente 30 minutos. Claro, si bien es cierto, tú dices que la esencia es el maíz, pero nosotros podemos encontrar aquí en nuestro país diferentes ingredientes, desde chochos, arroz, papa. ¿Por qué es tan distinto hoy en día? Sí, es andino porque la técnica de cocción de envolver en una hoja y cocerlo al vapor es muy nuestra, es muy nativa nuestra. Ahora ya se están innovando como el tema de los chochos, sin embargo en culturas como la cultura esmeraldeña, que tiene ese potencial del verde, y la concha también, vamos a encontrar un tamal de concha. En Loja vamos a encontrar este tamal de maíz amarillo, que es muy lojano y que va a tener ese relleno con ese condumio de los pimientos, del pollo, ¿sí? Y así vamos a encontrar distintos envueltos como tal a lo largo del Ecuador y de Latinoamérica. Ahora, si bien es cierto, este tema del envuelto permite preservar el alimento dentro, cocinarlo bien y además lograr que no se desparrame el momento que se cocina. Pero ¿de qué nomás podemos envolverlo? Se puede envolver o se puede utilizar las hojas de achira, que son muy populares, y acá tenemos el rey de estos envueltos, que es el quimbolito. Tenemos envueltos con hojas de maíz fresco y maíz seco también, que se los hidrata previamente. Y tenemos también la hoja de plátano, que es muy popular dentro de nuestro país también y a lo largo de Latinoamérica, porque lo podemos encontrar de una manera bastante fácil. Los tamales guardan historia y tradición, y cada hogar tiene su propia receta y forma de prepararlos. Ahora vamos a preparar unos ricos tamalitos de chocho. Hemos molido el chocho y vamos a agregar los siguientes ingredientes: los huevos, un poquito de azúcar, un poquito de sal. Tiene que ser el queso cremoso. Ponemos también polvo de hornear
Mantequilla, tiene que quedar bien blandita. Vamos a proceder a preparar el relleno. Ponemos un tomate licuado con un poco de maní y un poco del caldo que se cocinó el pollo. Y ya el sartén caliente, agregamos un poco de mantequilla para poder refreír un poco de cebolla. Agregamos el pollo, le agregamos el pimiento, le agregamos un poco de pimienta. Estoy agregando el licuado de tomate y le dejamos un ratito para que se concentre y le vamos a proceder a armarle el tamal. Colocamos una cucharada de la masa de chocho, el relleno que hicimos, el huevito cortado, igual enrollamos del lado izquierdo hacia derecha y del lado derecho hacia la izquierda. Luego doblamos la parte de abajo, también la de arriba, y le colocamos en la olla tamalera. Igual 40 o 45 minutos, hasta que la hoja esté marchita. En Ecuador tenemos una variedad infinita de tamales, así como las familias. En la costa tenemos los bollos, en la sierra los tamales a base de maíz, las humitas. En el oriente tenemos los famosos maitos, que son estos envueltos con hojas y donde se consume el tema de los pescados. Y a la par también son esos medios de conservación de las chichas, ¿no? Porque ahí es donde se pueden transportar prácticamente las esencias de las chichas para llevar al campo a trabajar y mezclar con agua y tomar. Entonces estos envueltos están en nuestra esencia como tal de ecuatorianos, en la costa, en la sierra, en el oriente y como podemos observar a lo largo de toda Latinoamérica. Hay evidencia de que las culturas predominantes en México llevaron el maíz a otras regiones de América y con él distintos platillos como el tamal, que era fácil de transportar. Con la llegada de los europeos a América en el siglo XV, la cocina mesoamericana experimentó una fusión de ingredientes y técnicas culinarias. Por supuesto, los tamales no escaparon a esta influencia, sumando carnes de cerdo y pollo que enriquecieron la variedad de rellenos. Los tamales tienen origen precolombino y los podemos encontrar desde Argentina hasta México. Pero en esencia, ¿por qué nosotros lo llamamos tamales? Tamales vienen de un idioma nativo mexicano que significa envuelto. Acá en Ecuador también tenemos una traducción similar, que son las humitas, que también significa envuelto. Principalmente es un envuelto de maíz tierno. Pero como podemos observar con las preparaciones que hemos realizado, el hilo conductor es el maíz y es la manteca de cerdo, que se ha ido adaptando con la llegada de los españoles cuando llegó este producto tan emblemático que es del cerdo, y tiene ese hilo conductor a nivel general. Y diferentes técnicas de cocción o diferentes métodos de cocción, que es bastante importante y lo hace rico como una gastronomía muy nuestra, muy latinoamericana. Bueno, vamos a hacer ahora un tamal argentino, o le llaman también humita. Este tamal tiene una característica muy especial porque tiene carne y un relleno de carne bastante abundante. Vamos a utilizar manteca de cerdo, cebolla, carne de res y vamos a agregar también carne de cerdo. En este momento voy a sazonar con sal, ají molido, el pimentón dulce, zapallo, y vamos a cocinar con un caldo de carne. Para terminar el relleno vamos a agregar huevo picado, pasas. Para la masa vamos nosotros a calentar un poco nuestro caldo de carne y vamos a agregar manteca de cerdo. Y una vez que esté disuelta la grasa, vamos a sazonar con sal, comino y un poco de nuestro ají molido también para que le dé un tanto ese sabor picante. Vamos a agregarlo en harina de maíz. Vamos nosotros a ir agregando de a poco hasta obtener la consistencia deseada, que sea bastante moldeable. Bueno, una vez que tenemos la masa, vamos a hacer unas bolitas y vamos ahora sí a rellenarla. Bastante relleno y ahora vamos a cerrarla. Es una hoja tradicional seca. Sin embargo, como estamos ahora en una época que aún no podemos encontrar hojas secas, se nos complica un poquito. Nos valemos de un hilo para que no ingrese el agua. Vamos nosotros a ponerlos directamente en agua, aproximadamente unos 30 minutos. Como ves, tienen que salir calientes. Muy típico
típicas en las cocinas ecuatorianas son las ollas tamaleras, pero ¿realmente los tamales se pueden preparar de alguna otra manera? Sí, de hecho en Argentina los suelen sumergir directamente en el agua, por eso es que los amarran súper bien para que no ingrese tanta agua, tanto líquido. Y pues si no tienes una tamalera, era muy popular antes poner las tuzas o los troncos del choclo en la parte de abajo para que genere ese vapor, ¿no? Y las hojas, y eso considero que lo hacía una humita mucho más sabrosa, más dulce, más rica por toda esa esencia que iba sacando como tal. En Manabí utilizan el horno Manaba para hacer los bollos, por ejemplo, que también son tamales que son envueltos, que los usan directamente el horno Manaba como tal y queda toda la noche para que se cocine el bollo. Y lo interesante de todo esto es que son estos empaques biodegradables que ahora están a la moda, ¿no? Pero tenemos que rescatarlos, potenciarlos y por eso es esta manera sostenible y sustentable de mantener y preservar estas tradiciones. Vamos a preparar un tamal de verde con relleno de pescado. Agregamos un poco de manteca de chancho con un poco de achote. Agregamos la cebolla del tomate para formar una salsa. A este refrito le vamos a agregar leche de coco con maní. Condimentamos con comino. La salsa que preparamos vamos a poner una parte en la masa. Yo le cociné primero el plátano y le molí en un molino. La salsa que nos sobró le agregamos el pescado que les guste. Agregamos un poco de manteca de chancho y los huevos. Y la masa ya debe quedar así. Le vamos a formar el tamalito en una hoja de achera. Propio es en la hoja del plátano. Agregamos la masa. Agregamos el relleno, decoramos con huevo duro y ajicito, ponemos pasas también. Le envolvemos con cuidado para que no se nos rompa la hoja. Y le colocamos en la olla tamalera. Dejamos por 40 o 45 minutos hasta que la hojita esté marchita. En la zona de Esmeraldas vamos a tener este verde que va a estar sazonado con leche de coco, con coco. El hecho de que estemos en la zona costera vamos a tener distintos ingredientes como camarón, pescados y también el consumo interna de la costa ecuatoriana, que también es el uso con gallina de campo o con cerdo también. Vamos a preparar unos deliciosos tamales lojanos. La harina le molí en un molino y comenzamos agregándole la manteca de chancho. También le agregamos un poquito de mantequilla, el caldo que se cocinó la carne. Una vez que esté bien mezclado, le agregamos unos huevos. Tiene que quedar livianita. El refrito hacemos con un poquito de manteca de chancho, cebolla, está con un poco de ajo. Le ponemos la carne, le ponemos el caldo para que la carne no quede muy seca. Un poquito de comino, ponemos unas alverjitas. En una hoja de achera colocamos una cucharita o dos de la masa. Le ponemos el relleno, un ají desaguado. Ponemos pasitas, el huevito, le vamos enrollando. Luego colocamos el tamal en la olla que se cocine al vapor. Esto se demora más o menos 40 a 45 minutos hasta que la hojita quede marchita. Cada cultura de nuestro continente ha impregnado en el tamal su propia esencia con recetas, ingredientes y sabores locales. En Belice se les llama bollos, en Brasil pamoñas, en Nicaragua nacatamal y en República Dominicana pasteles en hoja. En este viaje de sabores llegamos a Perú y en Perú ya vamos a tener el mismo hilo conductor de harina de maíz. En este caso es una harina de mote, que es una harina de un maíz blanco. Sin embargo, acá ya no adobamos con un ají en polvo, sino ya tenemos el uso del ají, principalmente este ají amarillo que es muy característico de la comida peruana, que nos da ese sabor más luego ese picante. Vamos a poner aceite de achote, manteca, cebolla paiteña, pasta de ají amarillo para que le dé ese sabor característico de tamal peruano. Agregamos sal, ahora la harina de mote. Vamos a agregar el agua, a mezclar con fuerza hasta que esta masa esté cocida y se pueda desprender de la olla. Vamos a agregarle el maní trozado y vamos viendo que ya se va despegando de la olla. Ponemos la masa en el centro, vamos a agregar el cerdo, las aceitunas negras,
En esta masa como tal no vamos a necesitar hilo porque es una masa un poco más seca que las otras. Vamos a colocar los tamales peruanos en una cocción al vapor también y dejamos 30 minutos aproximadamente. Y básicamente lo que nos habla es de identidad, ¿no? Hablamos de la forma de ser de cada región, de sus ingredientes, de sus sabores e incluso cómo se reúnen alrededor de la cocina, ¿no? Sí, alrededor de la cocina nos envolvemos y sentimos esa camaradería como familia, como latinoamericanos, que es bastante importante, ¿no? El tamal es una herencia ancestral de las comunidades indígenas, una preparación que despierta recuerdos y emociones.